Hola, bienvenidas a la clase de hoy. Hoy vamos a hacer estos lindos aros, que son varios, en muy poquito rato. Vamos a necesitar, ¿no es cierto?, nuestros alicates típicos, el redondo, los dos planos y el cortador. También vamos a necesitar martillos, por lo menos un martillo de acrílico y uno de metal, puede ser grande o pequeño. Y nuestra lima, como siempre, algún sistema para limar. Vamos a partir, ver qué es el aro infinito. El aro infinito, y para todos estos aros vamos a necesitar 6 centímetros de alambre. Yo, para ir más rápido, los tengo precortados. Entonces el paso número 1, ¿no es cierto?, sería medir y cortar. Medir 6 centímetros o, aquí está, o 2,5 inch, 6 centímetros. Punta, sobre todo una, pero limarla bien. Este es un alambre de bronce bañado en oro, que se llama bronce de joyería. Y aquí en este caso vamos a hacer el primer modelo, que es el infinito. Bien, para eso tomo mi alicate redondo, desde la parte más profunda, o sea la más ancha, que mide aproximadamente 5 milímetros, para que ustedes sepan, por si tienen dudas. ¿Ves? 5, 4,9, 5 milímetros más o menos mide la base del típico alicate redondo. Entonces me pongo ahí y tomo la precaución de ponerme un poquito más afuera, no que no salga, sino que salga un poquito ahí, y giro completamente mi alambre. Y ahí tengo la mitad del 8. Luego me pongo donde los dos, en el más largo, lo empujo un poquito hacia abajo y giro completamente, salgo y giro. Entonces me queda prácticamente un 8. Lo ajusto, ahí está, bien ajustado. Si no me ha quedado bien redondo, como en este caso, lo vuelvo a redondear. Eso, lo vuelvo a redondear, porque esto no está duro hasta que yo lo martillo, ¿no es cierto? Cuando ya lo martillo ya no lo puedo arreglar. Ahí está. Y hago mi 8 perfecto, ahí está. Hago lo mismo con el otro inmediatamente. Tomo desde el fondo y hago mi primer círculo. Me pongo en el más largo y me devuelvo hasta que topo, salgo y sigo dando la vuelta. Esto es como un 8 típico. Este me va a quedar un poquito más arriba, yo lo acomodo y lo cierro. Perfecto, ahí está. Para los ajustes finales, obviamente que se hacen golpeándolos. Y para eso, antes de sacar el poste, yo lo golpeo con mi martillo y lo aplano bien. Solo por fuera, no ahí no. Donde se cruzan los alambres, no los martillos. Le puedo hacer alguna figura si quiero, le puedo poner textura, eso ya es cosa de mi diseño. Ahí está. Muy bien. Y observo cómo me quedan, si están parecidos. Hago el último ajuste. Y una vez que los tengo tal como me gusta, ahí lo tomo con mi alicate plano bien, y donde quiero doblarlo, ¿no es cierto?, lo levanto. Ahora, yo les sugiero no hacerlo tan arriba, sino que hacerlo justo en medio. Para eso me meto un poquito con el alicate, lo levanto y hago mis 90 grados. Ahí. Fíjense. Eso es todo. Y entonces, donde viene el alambre, entro un poquito, más o menos en la mitad, hago mis 90 grados. Ahí está. Perfecto. Lo acomodo bien, que me guste cómo me queda,
y ahí están perfectos. Y finalmente, acuérdense que siempre la parte del poste debe medir entre 11 y 13 milímetros. Entonces yo los ajusto ahí, los mido, lo corto, los dos iguales. Lo voy a hacer en 12 milímetros. Una vez que los corto, y aquí viene el secreto del joyero, se golpean con el alicate, con el martillo de acrílico. Ojalá el negro, aquí no lo tengo a mano, pero ¿cuál es la idea? Que esto quede muy duro y derecho. Por eso hay que golpearlo, no tirarlo, golpearlo. ¿Por qué con el de metal? Porque se aplana y va a quedar más grueso para entrar a la oreja. Y aprovecho de repasar todo el arco. Una vez que lo he golpeado, puedo estirarlo, porque ya está bien firme, ¿eh? Ya está firme. Y ahí lo puedo torcer un poco para endurecerlo aún más. Y está perfecto, queda totalmente firme. Y hago lo mismo con el otro. Una vez que está perfectamente terminado, le limo las puntas, redondeo las puntas. Esto lo puedo hacer con mi lima o lo puedo hacer con mi broca taza o broca copa, como le llaman mucho. Pongo mi alambre al centro, en mi motor, y lo giro, y esto hace que me quede una punta perfectamente redondeada, sin ninguna estría ni nada. Ahí está, ¿ven? Estos los hice un poquito más grandes, los macheteé más, los de bronce, los de cobre, por eso me quedaron más grandes. Estos los martillé menos, por eso me quedaron más pequeños. Pero todos están hechos aproximadamente con 6-7 centímetros. Así que los invito a hacer este tipo de aro. Aquí les muestro el que está decorado. Y pueden ir a otro video que les dejo aquí arriba. ¿Ven? Quedan súper lindos. Así que sigan viendo la serie. Hay de todo tipo de aros. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!